Un cordial saludo para todos, para la Universidad Central. Agradezco de especial manera al profesor Alexander Montero que me hace esta invitación para poderlos acompañar hoy a todo su equipo de trabajo en la universidad y bueno, a ustedes los estudiantes de la materia. Mi nombre es Néstor Rosanía, yo soy el director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz. Somos una entidad que hace investigación y análisis frente a las dinámicas de la seguridad ciudadana, el conflicto armado y los conflictos internacionales. Hoy vengo a acompañarlos en esta pequeña charla para hablar de un tema fundamental que estamos viviendo hoy en la dinámica del conflicto y es la justicia transicional. Es un modelo moderno para nosotros, en términos generales, en nuestra historia del conflicto. Y la idea es como poder ver y que ustedes vean más o menos que esto tiene un contexto, unos antecedentes, que ni siquiera es un tema coyuntural por los acuerdos de La Habana, sino que esto es un tema internacional. Digamos, la justicia internacional es la que ha avanzado para hablar de justicia transicional en el mundo. Lo importante es que tengamos como un debate informado y es la idea de esta charla, que cuando ustedes terminan aquí, por lo menos al ver las noticias o ver las redes sociales, pues puedan tener un debate informado porque uno ve en redes sobre todo, ¿no? Una cantidad de gente que habla de cosas que no tienen ningún sentido. O llegan a decir, por ejemplo, que la justicia transicional, el modelo de justicia transicional, se lo inventaron las FARC. O sea, cosas que no tienen nada que ver. O sea, esto es un modelo internacional de justicia lo que hay acá. Entonces, a ver, perdón, vamos aquí a cortar esto, ¿ya? Entonces, bueno, la idea es cuál, poder acompañarlos con esta charla. Entonces, listo, comencemos de una vez. A ver, comenzamos acá. Listo, entonces, justicia transicional. Entonces, la justicia transicional, y yo siempre lo planteo así, es como una mesa que tiene cuatro patas, o sea, para que ustedes se acuerden fácil, ¿no? Siempre que piensen en justicia transicional, tienen que pensar en cuatro conceptos que la sostienen, son las patas de la mesa que la sostienen. ¿Qué son cuál? La verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Entonces, esa es la esencia de la justicia transicional. Entonces, recuérdenlo, cuando piensen en justicia, piensen en las cuatro patas de la mesa: verdad, justicia, reparación y no repetición. Ahora, ¿qué es la verdad? Entonces, la verdad, el concepto de la verdad está, a ver, perdón. Entonces, el concepto de la verdad se divide en dos: para las víctimas y para la construcción de memoria histórica. Entonces, tengan esas dos variables: verdad para víctimas y verdad para construcción de memoria histórica. Entonces, vamos a hablar de la primera: verdad para las víctimas, ¿no? Y esta imagen es como muy diciente, ¿no? De las víctimas somos todos. Tristemente, o sea, la vida de nosotros en un país con conflicto ha hecho que todos tengamos a alguien que ha sido víctima del conflicto muy cercano, un familiar, un amigo, gente que queremos mucho que está en zonas rurales. Siempre conocemos en cualquier lugar cerca a nuestra familia o nosotros mismos hemos llegado a ser víctimas del conflicto. Entonces, esas víctimas se van a dividir en unas categorías. Entonces, ¿cuál es la primera que vamos a tener? Vamos a tener las víctimas directas. ¿Cuáles son las víctimas directas? Son todas aquellas personas que en su propio ser han sido víctimas del conflicto armado, ¿no? Entonces, las personas que han sido secuestradas, las personas que han sido reclutadas de manera forzosa, ¿no? Todas esas víctimas que ellos mismos han sufrido los rigores de la guerra. Entonces, acá algunas imágenes, entonces vean, recuerden esas imágenes repudiables, ¿no? que vivimos en la época de que las FARC tenían campos de concentración en Colombia al estilo nazi. Entonces, vean la fotografía arriba a la izquierda, Gran Nobles, el hermano del mono de Jojoy, cuando tenía en esos sí, campos de concentración enmallados con alambre de púas a los policías, a los militares y a los políticos. Recuerden que esa vejación llegó al punto de las cadenas, ¿no? Invento de otro sanguinario de las FARC que fue Martín Sombra, ¿no? Hoy nuevamente capturado, y Martín Sombra fue el que empezó a encadenar a los secuestrados, y eso fue, digamos, uno de los episodios más oscuros y negros que hemos tenido, del conflicto en Colombia, digamos, ese uso desproporcional, aterrador de la tortura que hicieron las FARC contra nuestros policías y militares. Ahora, en la fotografía de abajo ven el reclutamiento. Esta fotografía es de un periodista que se llama William Fernando Martínez, la del niño, fotografía de derecha abajo, y esa fotografía es en uno de los campamentos paramilitares. Y ese es uno de los niños que los paramilitares tenían reclutados, o sea que es un niño que tenía 13 años. El tema del reclutamiento forzado en Colombia ha sido una cosa salvaje. Entonces, eso para, digamos, ponerles dos ejemplos de cuáles son esas víctimas directas. Entonces,
esas víctimas directas, ¿qué es lo que necesitan saber? La verdad. Y yo he hablado con varios de los ex secuestrados y varios me han dicho, sobre todo policías militares, ellos me han dicho, pues lo que más queremos saber era el contexto de todo lo que estaba sucediendo y por qué nos tenían ahí, por qué nos trataban así, que nos explicaran todo lo que nos hicieron. Ustedes recordarán algunos videos, imágenes de los secuestrados. Hay uno muy famoso donde aparece Alan Jara, ¿no? Que gobernador del Meta. Y Alan Jara le dice al mono de Jojoy que, que él entiende y los secuestrados entienden, bueno, listo, nos estén aquí secuestrados, pero que los tengan por lo menos en unas calidades de vida digna. Entonces le dice al mono de Jojoy que le diga a los carceleros que no les den vidrio molido en la comida. Pues imagínense en esa vaina del nivel de tortura. Entonces, todos estos, ellos me decían, militares, policías, me decían, ¿por qué nos trataban así? O sea, porque era una hazaña de ese nivel contra nosotros. Queremos que ellos mismos vengan y nos digan la verdad de las cosas. Entonces, esa verdad para la víctima directa es fundamental. Ellos necesitan, digamos, poder conocer el contexto de qué fue lo que pasó y por qué les hicieron todo ese tipo de vejámenes. Listo. Ahora, la segunda categoría de víctimas se llaman víctimas indirectas y son todas familiares, personas cercanas, que sus familiares, vale la redundancia, fueron asesinados en el contexto del conflicto. Entonces, en esto, todos los familiares de las masacres de los paras, de las masacres de las guerrillas, tanto FARC, ELN, todas las guerrillas que hemos tenido en Colombia, los familiares de los falsos positivos, ¿no? Vean aquí la portada de Semana hablando cuando se destapan los falsos positivos. Entonces, todas esas familias necesitan conocer qué fue lo que pasó realmente con sus seres queridos y conocer la verdad. Entonces, les pongo un ejemplo. Nosotros en la investigación estábamos viendo este tema de víctimas indirectas y en ese momento estábamos en las versiones libres de los paramilitares. Y en esas versiones terminaban contando pues la verdad de muchas cosas que hicieron en el conflicto. Entonces, había una entrega digamos, de restos de personas en la fiscalía. Entonces yo tuve la oportunidad de asistir, digamos, como periodista, y en la puerta de la fiscalía me encontré una señora, que estaba haciendo ahí la fila al lado mío. La señora iba porque era la mamá de uno de los que habían encontrado. Entonces la señora, estábamos en la fila, pues yo le pregunto pues qué iba a hacer. Se notaba que pues era una señora que venía del campo. Ella me dijo que venía de Montes de María. Entonces empezamos a hablar y entonces le dije, bueno señora, ¿y su familiar cómo desapareció? ¿Qué fue lo que sucedió? Me dijo, ay doctor, vea a mi niño, no, todavía yo le decía a mi niño tenía 19 o 20 años. A mi niño se lo secuestraron, se lo llevaron y después no apareció, perdón, nunca llegó a aparecer. Y pues después dijeron que él era un guerrillero y que estaba metido con la guerrilla y que los paramilitares lo terminaron matando. Y ya me dijeron que aparecieron los restos y entonces hoy vengo a conocer qué es lo que van a decir los paramilitares y todo y vengo a conocer la verdad de todo lo que sucedió. El tema, muchachos, fue que entramos, ahí se hizo como una pequeña ceremonia religiosa, entonces no sé si ustedes han visto, les entregan los cuerpos en una cajita muy pequeña, porque casi nunca encuentran realmente un cuerpo completo, encuentran son pequeñas partes o hay muchas veces ni siquiera encuentran la osamenta, sino que encuentran son prendas de vestir que tienen algún cabello o algo y por ADN los pueden identificar y así lo entregan así los pueden entregar después como esos pequeños restos a sus familiares. Por eso ustedes ven que no son ataúdes completos, sino lo que entregan son realmente cajas muy pequeñitas. Entonces, el cuento, muchachos, es que entramos, le hacen la entrega del cuerpo a la señora y el paramilitar que estaba en la versión, él me empieza a contar y terminó contando que ese muchacho no tenía nada que ver con el conflicto, que no era nada de guerrillas ni paramilitares, nada, sino que ese muchacho se había metido con la novia sin saber, con la novia de un para. Entonces el para celoso fue y lo terminó matando. Y después lo legalizó como si hubiera sido un guerrillero. Entonces, la señora descansó. Ustedes no se imaginan el descanso de esa señora, cómo lloraba. Entonces yo después hablaba con ella, me decía, doctor, por fin llevo más de 17 años esperando esta verdad de que mi hijo no estaba metido en malos pasos y que mi hijo era un muchacho de bien, no sé qué. Y dijo, por fin ya voy a poder descansar. Entonces le decía, bueno, ¿y ahora cómo es como, qué viene en su vida? Ya le entregaron como los restos, conoció un poco la verdad. Y la señora me dijo una frase
como reveladora de eso. Me dijo, a partir de mañana yo vuelvo a vivir porque por lo menos voy a vivir con tranquilidad. Dijo, duré 17 años con la zozobra. Primero que no sabía dónde estaba el cuerpo porque sabía que estaba muerto, pero no tenía nada. Y lo segundo, pues tener la tranquilidad de que él no estaba metido en nada. Entonces vean que esas víctimas indirectas necesitan ese concepto de verdad y urgente. O sea, esas víctimas, esas familias necesitan saber por qué los asesinaron, cuál fue el contexto, quién dio la orden, quiénes estaban detrás de eso y armar todo ese rompecabezas. Eso es fundamental para esas víctimas indirectas. ¿Y eso cómo se consigue? Solo con la verdad. Ahora, uy, perdón. Ahora, tenemos los siguientes, que son los desaparecidos. Entonces, los desaparecidos, perdón, voy a hacer aquí un cambio de diapositivas, porque es que aquí tenemos unos que se nos saltaron. Entonces, perdón, hacemos aquí un cambiecito. Entonces, acá seguimos. Entonces, les decía, ¿quiénes con la siguiente categoría? Desaparecidos. Ahora, los desaparecidos, los familiares de los desaparecidos necesitan conocer qué fue lo que realmente sucedió con ellos porque un día salieron, nunca más regresaron y quedaron con la incertidumbre, ¿está vivo? ¿Está muerto? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo en las clases presenciales, si les pongo a ustedes este ejercicio, hagan de cuenta que ahorita terminan esta charla conmigo, no sé qué, algún familiar de ustedes, su papá, su mamá, su hermano, ¿no? O su esposa, lo que sea, dice, bueno, ya vengo, voy aquí a la tienda a comprar una gaseosa, ¿no? Salen y piensan que ya fuera de noche, ¿no? Entonces salen 8 9 de la noche a comprar la gaseosa y pues es en la esquina, o sea que se va a demorar 10 minutos en ir y volver, pues piensen esto, pasa una hora, pasan 2 horas, medianoche, 5 de la mañana y no llegan, a las 5 de la mañana ustedes ya están en la calle, porque pues si la tienda ya está cerrada, ¿qué se hizo? ¿Para dónde cogió? El celular apagado, ¿no? Y ustedes empiezan a buscar, a buscar, a buscar. Piensen eso, pasó un día, 3 días, 6 meses, un año, 2 años y nunca más volvieron a aparecer. Piensen esto, ustedes en 2 o 3 años se despiertan, abren los ojos y ¿qué es lo primero que piensan? ¿Dónde está? ¿Para dónde más cojo? Otra vez voy a los hospitales, otra vez vuelvo a medicina legal, otra vez vuelvo a las calles, voy y busco, no sé, le pregunto a gente de habitantes de calle, indigentes, si saben, ¿no? Y empieza la gente y dele, y eso se convierte en un círculo vicioso, porque entonces va, revisa los mismos lugares, no encuentra nada, ¿no? Hace todo un circuito y otra vez vuelve y arranca de cero. Entonces calculen la zozobra tan grande que vive un familiar de un desaparecido. O sea, es triste, pero el que le asesinaron a su familiar, con lo doloroso que es, evidentemente, pero entre comillas tiene una certeza, que está muerto y está ahí enterrado y ya, ¿no? O sea, de ahí para adelante tiene que encontrar la verdad porque lo hicieron, pero está ahí. Pero imagínense el del desaparecido, ni siquiera saber dónde está. Es una de las vainas más difíciles y más dolorosas. ¿Qué es lo que dicen los psicólogos expertos en esta materia? Dicen, veas que el tema del desaparecido tiene el siguiente contexto. Es que ese familiar no puede cerrar su duelo, diferente a otros. ¿Por qué? Porque el duelo se empieza a generar cuando usted ya tiene la certeza de que la fatalidad sucedió y comienza y cierra, perdón, el momento de la esperanza. Cuando usted cierra la esperanza, a partir de ahí usted ya puede pensar en construir su duelo. Y puede ser un duelo corto o largo, pero finalmente algún día superará el duelo y con el dolor podría volver a retomar su vida. Pero el familiar del desaparecido nunca cierra el duelo. ¿Por qué? Porque tiene la esperanza de que esté vivo. Eso es lo más fregado. Algún psicólogo me decía un paralelo, me decía, no es científico, pero sirve el ejemplo. Decía, piense, para entender el tema del duelo, él me decía, piénselo así, piense que es como una persona que tiene una decepción amorosa y está despechado. Ese que está despechado tiene la esperanza de que va a volver con su pareja. Y esa esperanza hace que mantenga viva la ilusión y si tiene viva la ilusión, tiene a la persona en la cabeza. Diferente al que ya cerró, mató la esperanza, dijo nunca más, hasta aquí llegamos y nunca más voy a volver y listo. Y a partir de ahí sí le va a doler mucho y entonces, ¿qué? Vivirá un duelo y después retomará su vida y seguirá adelante. Pero, ¿cuál fue el punto de quiebre? Matar la esperanza, el día que cerró la esperanza. Entonces, lo que les digo, el familiar del desaparecido no mata la esperanza porque nunca ha visto el cuerpo de su familiar. No lo ha visto o no sabe que está enterrado en una parte. Entonces, como no sabe, tiene la esperanza viva. Listo. Entonces, en Colombia el tema de los desaparecidos es completamente desafiante, digamos, ¿en qué sentido? Piensen esto, la dictadura militar argentina, que es como
punto más alto en América Latina, tuvo 30.000 desaparecidos, que es una cosa salvaje. Se dice que en Colombia pueden ser 90.000 los desaparecidos en el conflicto armado. O sea, es una cosa impresionante. Y desaparecidos de todo lado. O sea, las FARC tiene desaparecidos que no ha salido a responder. El ELN también tiene desaparecidos que no ha salido a responder. Los paras tienen desaparecidos que todavía no han dado la totalidad de los desaparecidos. El Estado también tiene responsabilidad frente a desaparecidos. O sea, pues vean, el papá de Quinterito, el jugador de la selección colombiana, ¿no? Terminó siendo asesinado, una cosa, y estuvo desaparecido mucho tiempo. Entonces, hay muchos casos emblemáticos de los desaparecidos en Colombia y es una de las materias más difíciles. Ahora, ¿cómo poder llegar a saber dónde están? Única y exclusivamente con el concepto de la verdad. Por eso la verdad es tan importante. O sea, si quieren, piénsenlo por las diapositivas que hemos visto. Verdad para la víctima directa, verdad para la víctima indirecta, directa y para los desaparecidos. O sea, calculen toda esta gente, que es un gran nivel del país, cuántos necesitamos la verdad en ese sentido. Ahora, la segunda categoría de verdad que habíamos hablado es para la construcción de memoria histórica. Entonces, en Colombia está la Comisión de la Verdad. Entonces, ¿qué es la Comisión de la Verdad? Es una organización que no tiene una implicación judicial, digamos, lo que se diga en la comisión no tiene una conexión directa con un juicio o con algo similar, sino que esa comisión está diseñada es para reconstruir la verdad del conflicto armado. ¿Quién es el director de la comisión? El padre Francisco de Rú. Y el padre de Rú ha planteado lo siguiente, ¿qué es lo que quiere la comisión? La comisión lo que quiere es no quedarse, digamos, como en una responsabilidad individual, de decir, este fue, sino en generar análisis de contexto. Quiere decir, es, no quedémonos en el hecho pequeño de quién fue el que disparó, sino quedémonos y armemos el rompecabezas de quién fue el que le dio la orden, quién estaba detrás de quien le dio la orden, cuáles eran los intereses, qué era lo que querían de fondo. O sea, armemos toda la película y esa película es lo que nos permite armar la verdad y con esa verdad lo que queremos es no volverla a repetir. Eso es lo fundamental, porque a veces cuál era la trampa, digamos. Entonces dicen, ah, no, pero es que ya capturamos al que disparó y listo. Y no, este no es un contexto de memoria histórica. Necesitamos esto de rompecabezas para saber quiénes estaban ahí, quiénes eran los poderosos que estaban detrás, y a partir de eso, de que los podamos identificar, también construir una narrativa del país alrededor de la memoria que podamos tener del conflicto. Entonces, esa memoria es fundamental y todos tienen que participar en la construcción de la memoria histórica. O sea, quiere decir, si ustedes se han dado cuenta, las guerrillas dicen que ellos quieren sacar su verdad de memoria histórica. Todas las FARC dicen que van a sacar su verdad. Del otro lado, el Estado, fuerzas militares, tiene un centro de pensamiento de verdad, de memoria, donde ellos van a contar la verdad según ellos. Los partidos políticos también han estado en la lógica de montar sus propios centros de memoria para contar la verdad según los partidos políticos. La iglesia también, ¿no? Todos los actores sociales, sindicatos, están todos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Y eso sería, entre comillas, me parece muy, muy bueno para la democracia, y es que haya muchas memorias históricas, que podamos tener varias memorias históricas y que entre todos vayamos reconstruyendo la película. ¿Quién es el que articula todas esas memorias? Lo que les digo, el padre Francisco de Rú y su equipo en la Comisión de la Verdad. Entonces, el trabajo de la comisión es fundamental. Punto negativo, pues que a la comisión le dieron poquito presupuesto, poquito tiempo para hacer todo lo que tiene que hacer y tiene muchas presiones políticas encima, porque ustedes saben, calculen cuánta gente está interesada en que la verdad no se sepa, cuántos terratenientes que usaron a los paras para desplazar campesinos, acusándolos falsamente de guerrilleros y robarse la tierra, están interesados que se sepa esa verdad. Entonces, lo que les digo, a veces el tema se queda en es quién fue el que disparó y nunca se termina hablando fue de quiénes fueron los terratenientes que pagaban para desplazar gente. Entonces, hay mucha gente de muchos actores, tanto del lado de las guerrillas como del lado de los paras, como del lado del Estado, que no les interesa, que no les interesa que se conozca la verdad. Entonces, esa verdad es la más complicada, la verdad de la memoria histórica, porque toca y pisa callos del país y de los más poderosos de este país. Listo, entonces vuelve y juega. Entonces recuerden, verdad, primera pata de la mesa. Entonces, verdad para las víctimas, verdad para la memoria histórica. Las víctimas se vienen en tres: víctima directa, indirecta y desaparecidos. Listo. Entonces, ahora vamos a la segundo eslabón, segunda pata de la mesa, la justicia.
¿Qué es la justicia? Hay una definición desde el derecho, se lo dio el Piano, ¿no? Antes de Cristo en Roma. ¿Y qué es la definición? La definición dice, ¿qué es justicia? Y es dar a cada quien lo que se merece. Ese es el concepto sencillo, la justicia. Ahora, si entráramos a una justicia, entre comillas, normal, sería que las FARC hubieran pagado más o menos 10 cadenas perpetuas, los del secretariado, los dirigentes de las FARC. Los paramilitares hubieran pagado 10 cadenas perpetuas, los de los falsos positivos 10 cadenas perpetuas, todos porque lo que han hecho ha sido una cosa inhumana. O sea, si acudimos al concepto de justicia, dar a cada quien lo que se merece, no habría más discusión. 10 cadenas perpetuas para todos, por, por sanguinarios y por atentar contra la vida del ser humano como lo llegaron a hacer. Ahora, en los conflictos armados es muy difícil que haya, o para salir de un conflicto es muy difícil que se pueda dar una justicia real y total. Entonces, ¿qué es lo que se va a entrar a negociar en este modelo que se llama justicia transicional? Se va a negociar la justicia. O sea, no se le va a dar a cada quien lo que se merece y va a ser injusto. O sea, evidentemente que va a ser injusto, pero es la única forma que tenemos para soltar y salir de una guerra, ¿no? Es que no hay otra alternativa, o sea, nos toca, y ahí nació un concepto muy coloquial, muy colombiano, que fue tragarnos el sapo, y es como, digamos, perdón el término muy coloquial, es como mamarnos la vaina. Qué piedra tan berraca que todos esos que estuvieron inmiscuidos en todas esas atrocidades, ¿no? Tanto guerrillas como paras como los del Estado, todos, que hicieron todo lo que hicieron, terminen en la calle. Da mucha rabia, pero es que es la única forma para saltar y salir de un conflicto armado como el que tenemos. Es la única forma. Entonces, en justicia hay dos conceptos. Hay una justicia, digamos, punitiva y otra restaurativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Una punitiva. La punitiva es el concepto tradicional que tenemos de justicia de la cárcel. Entonces, de que si alguien hace algo malo, de una vez va y paga tanto tiempo en la cárcel. Y la restaurativa parte del principio que su condena tiene que pasar es por restaurar a quién, a la víctima, y tiene que restaurar también a la sociedad. Entonces, en el modelo de justicia que se ha venido implementando en Colombia, en los acuerdos de La Habana, ha sido restaurativa. Lo que dicen es, lo que más se necesita es que restauren y reparen a las víctimas y que también hagan algunas actividades, digamos, para reparar la sociedad. Ahora, y lo hablábamos, y esto ha sido el gran debate nacional, el orden cronológico de esto, ¿cuál debería haber sido? Para hablar de este tema de la justicia, es usted negocia un proceso de paz, ¿no? Ese es el primer paso, lo firma y al otro día que usted lo firma y ya cierra ese proceso de negociación, al otro día usted debería entrar de una vez al tema de justicia. Entonces, entra a justicia, soluciona todos sus problemas de justicia y el tercero, ya después usted con su tema judicial solucionado, ya puede sentarse a hablar de política y ya puede presentar candidatos y todo lo que no sé qué, todo lo que ya es el tema político. ¿Qué pasó en el tema de las FARC y cuál fue la inconformidad? Que las FARC negociaron y al otro día saltaron de una vez a hacer política y ya estaban con los temas políticos. O sea, como partido lo podían hacer, claro que sí, pero los que tienen procesos abiertos y los que tenían que entrar a justicia transicional saltaron de una vez a hacer política y ese fue el raya de la gente. ¿Sí me entienden? Y ahí se empezó, y eso dio, entre comillas, lo que se dice papaya, para empezar a hablar de impunidad. Entonces, no es que vaya a existir, porque hay un modelo de justicia que está avanzando. Lo que pasa es que fue lenta la construcción del aparato de justicia transicional en Colombia. Entonces, lo que les digo, en el mundo del deber ser es, usted firma, al otro día entra a la justicia y después entra a la política. Pero aquí en Colombia llegaron de una vez al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que se van a negociar? Y ustedes han escuchado. Así mismo sucedió con la desmovilización de los paramilitares. Entonces, son penas de 5 a 8 años máximo, en el caso de los paras, en este caso serán de 5, de 1 a 5, donde tienen que contar todo, y si cuentan todo y se verifica que lo que están contando es verdad, tendrían máximo una pena de 5 años. Ahora, el debate era ese, ¿no? Que si es una pena privativa de la libertad o una pena en restaurativa haciendo algún tipo de actividad restaurando la sociedad. Eso es lo que la JEP tiene que ir avanzando. Eh, los paramilitares lo hicieron, varios, no todos.
Entonces, varios que hicieron, entraron a Justicia y Paz. Ahora, ¿cuál fue el problema con los paras? Que no contaron toda la verdad, ¿no? Entonces, muchos paras terminaron jugando a que ellos tienen un botín que se llama la verdad y no soltaban toda la verdad. Eso indudablemente pues afectó mucho la situación. Pero digamos, entre comillas, mal hecho y mal ejecutado, pero ya había una estructura con los paramilitares y la ley 975-2005, que es la de justicia y paz. Entonces, la idea es sueltan las armas, se presentan a la justicia, algunos terminaron en penas privativas y ya casi todos están hoy en la calle. Y fue la forma de desmontar la máquina paramilitar de los Castaños, ¿no? Sabemos que la disidencia, el paramilitarismo, que hoy se conoce Clan del Golfo, los Caparros y todas esas organizaciones, pues siguen vivas. Pero digamos, la estructura del paramilitarismo de los 90 que conocimos, la forma de desmontarlo fue con un proceso de justicia transicional. Y la máquina criminal de las FARC igualmente. La forma de desmontar eso fue con los acuerdos de La Habana y con la justicia especial para la paz. ¿Listo? Entonces, espero que les haya quedado como claro la justicia. Hay dos caminos, punitiva, restaurativa. En Colombia nos vamos por la restaurativa. Y es lo que toca negociar para que finalmente que podamos salir de este conflicto en Colombia. Listo. Entonces, justicia. Ahora, reparación, que es el tercer concepto. Entonces, la reparación, ¿cómo se va a dar? Entonces, porque tengo el tiempo limitado, sino porque me pidieron que fuera muy breve con el tiempo, para no aburrirlos tanto. Entonces, reparación, ¿cómo viene el tema de la reparación? Entonces, hay dos modelos de reparación. Hay una reparación económica y hay una reparación simbólica. Entonces, les pongo esto. La reparación económica se va a dar con una ley, ¿no? La ley de víctimas, y restitución de tierras. Y ahí lo que se va a empezar a construir es cómo va a ser y cuánto le va a costar al país reparar las víctimas. Y estos fueron unos debates muy grandes porque la última espiral de violencia en Colombia que viene desde 1948, desde el asesinato de Gaitán, esta última espiral de violencia se decía, bueno, entonces vamos a reparar a quienes, desde Gloria Gaitán, la hija de Jorge Eliezer Gaitán en adelante, pero pues evidentemente no hay dinero, no tenemos plata para pagarle a todas esas víctimas del periodo de la violencia, de todos los 60, 70, 80 están. Entonces se ha ido acortando el margen de la reparación de las víctimas en Colombia. Entonces, se crea una ley y hoy la ley lo que permite es que se le va a dar un dinero, digamos, hay que estar en el registro único de víctimas, en el RUP, y a partir de las personas que están ahí se verifica realmente su condición de víctimas, hacen un proceso administrativo interno y finalmente esas víctimas reciben una reparación económica. Ese es el camino. Ahora, ¿cuál fue la inconformidad? Que muchas víctimas se quedaron por fuera. Se quedaron por fuera fue porque no hay presupuesto en Colombia para atender a todas las víctimas. Entonces, muchas víctimas digamos, de eso, de la época de la violencia, de los 60, 70, 80, muchos de los carros bombas y todo eso, esas víctimas se quedaron por fuera porque pues materialmente no había presupuesto para poder dar una reparación económica a todos. Listo. Ahora, ¿qué es lo que la reparación en víctimas económica se fijó que aplica hasta 2 años después de firmados los acuerdos? Entonces, si se firmaban el 16, hay reparación económica hasta el 18. Entonces, el tema está ahí, digamos, y ahora aparecen nuevas víctimas, porque vean que cuántos líderes sociales no están matando a diario, cuántas personas no están asesinando porque todavía sigue el ELN activo, sigue el Frente Libardo Mora Toro, todas las disidencias de las FARC, todas las disidencias de los paras. O sea, tenemos hoy es una explosión de pequeños grupos que siguen ejerciendo violencia en Colombia. O sea, que el tema de las víctimas no está parando, tristemente. Bueno, entonces por un lado, reparación económica y por el otro lado, reparación simbólica. Y esta es muy importante. Yo hablaba con muchas víctimas y ellos me decían, es que finalmente tampoco es que nos den 1.000 millones y así nos dieran 1.000 millones de reparación, no, esos 1.000 millones no nos van a devolver a nuestro familiar. Y queremos es un perdón, que nos pidan perdón por lo que nos hicieron, nos destruyeron la vida, acabaron la familia y nadie finalmente viene y nos pide un perdón público por lo que se hicieron. Entonces la reparación simbólica, vean que es muy importante para las víctimas. Les cuento un ejemplo. Y un ejemplo no colombiano, digamos. Una profesora en Argentina
ella la trae a una universidad acá a Bogotá para dar una charla sobre el tema de resiliencia y perdón. Entonces, la historia de ella es muy sencilla. En la época de la guerra interna en Argentina entre las guerrillas, los Tupamaros, los Montoneros y el Estado, su papá era un ingeniero que trabajaba en una empresa de ensambladora de carros. Él no tenía nada que ver con política, pero como trabajaba en una empresa internacional, pues asumieron que las transnacionales eran el enemigo y tal. Entonces, las guerrillas del Cono Sur veían a las transnacionales como el enemigo. El cuento fue que la señora va saliendo de misa con su papá, ella era pues una pelada chiquita, y le disparan a su papá frente a ella. Entonces ella dice, yo lo que vi fue la, el sicario pues venía con una capucha, pero yo vi fue la que manejaba la moto. Entonces el sicario se volvió a la moto y se van, pero yo vi fue la cara de la señora, que era una mujer la que manejaba la moto. El cuento es que ya la señora pues crece, ya tiene su propia familia, no sé qué, ya creo que era esta abuela, y está viendo televisión y se encuentra que, pues claro, imagínense en la imagen, cómo no se le iba a quedar grabada de quién estaba manejando la moto cuando matan a su papá. Ella está viendo televisión y ve que la que manejaba la moto está en la televisión. Y la que manejaba la moto está contando que ella fue capturada por los militares argentinos y que la llevaron y la torturaron y la violaron. Entonces contó todo lo que vivió como en esa tortura que le hicieron los militares. Entonces ella se comunica con el canal de televisión y le dice, vea, la señora que acaban de entrevistar, yo la conozco, y le cuenta su historia. Entonces el canal dice, listo, entonces vamos a hacer como un cara a cara de las dos. Entonces la señora esta llega, la profesora, y de una le dice, ¿no? Arranca el programa y le dice, ¿usted por qué mató a mi papá? Esa es la pregunta. Entonces la ex guerrillera le dice, usted está aquí es porque usted quiere es plata, porque yo ya me enteré que usted fue y se presentó como víctima y no le reconocieron nada y finalmente no le dieron plata, entonces usted está aquí porque quiere es publicidad. La señora le contesta y le dice, no, yo no, yo ya me voy a pensionar y yo soy profesora y tengo mi carrera profesional y tal, yo no necesito plata, necesito es que usted me diga por qué fue que mató a mi papá. El cuento fue que terminan, digamos, una discusión, y la exguerrillera se levanta, se quita el micrófono y se va, y deja ahí el micrófono tirado y se va, y nunca le responde y nunca le dio una respuesta frente a eso. ¿Qué es lo que y cuál es el tema? La señora, cuando viene aquí a Colombia, porque la invitan, es porque ella viene a contar su historia en el sentido que dice, vea, lo que me enseñó mi mamá, porque nos sentó a mis hermanos y a mí, fue que íbamos a vengar a mi papá con amor, no con violencia. Entonces, que lo que teníamos que hacer era cumplir nuestros sueños, seguir nuestra vida, intentar ser felices, intentar estar tranquilos, pero nunca tomar un arma e irnos a buscar a los que lo mataron. Porque si no, esto se iba a volver una espiral que no iba a parar. Entonces después, eso sí se iban a volver detrás de nosotros y esto iba a seguir, digamos, generación tras generación. Entonces la venganza del amor, y ella le llamó así como a su estilo de vida, y por eso es que la traen a Colombia a hablar de eso. Ella decía en la conferencia una cosa que es cierta, decía, a mí lo que me da miedo es que en Colombia no sé si aplique tanto la venganza al amor, porque creo que ustedes son como más agresivos, cosa que es verdad. Y lo segundo que decía es, lo que más me dolió fue que no hubo una reparación simbólica. Ella decía, a mí la plata, obvio, pues obvio no le sobraba, pero decía, pues finalmente nunca la tuve y ya, listo. Pero lo que yo quería era, además de la verdad, era que me pidiera perdón de una forma pública, ¿no? Y eso era lo que ella realmente estaba buscando. Entonces vean que la reparación simbólica es muy importante para las víctimas, porque las víctimas no solo vaya y gírele un cheque y listo, como si estuviera pagando no sé, un siniestro de un carro o algo, un seguro, que listo, ¿cuánto le costó? Tan, le giro y me voy. No, son seres humanos los que están ahí. Esa gente necesita realmente que le digan la verdad y que le pidan perdón, y perdón de forma pública por lo que sucedió. Entonces, eso es muy importante, esa reparación simbólica. Y todos los actores del conflicto tienen que tener reparaciones simbólicas. O sea, por eso nos indignó tanto a los colombianos cuando sale Santrich y le preguntan que si van a reparar a las víctimas, y él dice el famoso quizás, quizás, quizás. O sea, eso es darle una bofetada al país y a las víctimas, porque es burlarse en la cara de las víctimas. O sea, ¿qué camino de reconciliación tenemos si estos salen aquí a burlarse del país? Lo mismo los paras. Los paras tampoco han hecho reparaciones realmente simbólicas a las víctimas de tantas masacres. El Estado tampoco. Los familiares de los falsos positivos terminaron fue
sea, tras de que les matan el familiar, que era inocente, para legalizarlo como guerrillero, los terminan estigmatizando a ellos como guerrilleros y el Estado colombiano no les ha pedido realmente un perdón público como se deberían. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí no hay ningún bueno, ninguno. O sea, y les, digamos, un paréntesis aquí en la charla, ustedes se van a dar cuenta que el país en esa polarización de izquierda y derecha, entonces todo el mundo intenta justificar sus males, ¿no? Entonces los de la izquierda intentan muchas veces como taparle las embarradas a las guerrillas y los de la derecha también intentan taparle las embarradas a los paras porque todos tenían conexiones con todos. Eh, Nosotros los analistas y ustedes que están en la academia, los que venimos de la academia, los investigadores, nosotros nos dan muy duros porque nosotros les damos a todos, o sea, a los de la izquierda con las guerrillas, a los del centro, a los de los paras, a los del Estado, a todos, porque es que este conflicto no solo lo hizo un actor, lo hicieron todos, y todos han violado derechos humanos y todos han hecho cosas macabras. Entonces, eso es para decirles que esa reparación simbólica se la tienen que dar a las víctimas todos. ¿Cuál fue un gran problema? Gran problema fue que intentaron, y muchas veces lo hicieron, y fue instrumentalizar las víctimas para darles a las víctimas una etiqueta de derecha o izquierda y poderlas usar a su favor. Entonces, cuando hablan de la derecha, dicen, ay, pero es que vea a todas las víctimas de las FARC, que son verdad, que existen. Y es de la izquierda, ah, pero vea a las víctimas de los paras. Entonces, cada uno como en tribunas del estadio, entonces cada uno a su lado tiene su combo de víctimas. Cuando no, las víctimas no deberían estar jugando a la polarización. Las víctimas, todos, como decía la primera diapositiva, todos somos víctimas. Y la víctima es un ser humano que merece respeto y que merece respeto por todos los colombianos. Entonces, un gran problema fue que se instrumentalizaron y se politizaron las víctimas. Y eso es un error. Las víctimas deberían estar en el centro, digamos, y es el centro de los acuerdos de La Habana, ¿no? Se dice que la justicia transicional tiene como ejes centrales las víctimas, que está diseñadas para que las víctimas tengan un papel importante. Entonces, esa reparación va a ser fundamental, la reparación simbólica. Como les digo, en Colombia en eso no se ha avanzado, ni en el proceso de los pares, ni ojalá que ahora en la Justicia Especial para la Paz con FARC veamos actos públicos grandes de perdón de FARC hacia las víctimas. Y que el Estado también, ¿no? Lo que hablábamos ahorita. Listo, entonces, tercera pata de la mesa, reparación. Ahora, cuarta pata, y bueno, esta era la ley de víctimas. Ay, pero se nos fue aquí una diapositiva. Bueno, se las cuento aquí porque no sé qué pasó con esa diapositiva. ¿Qué es cuál? La no repetición. ¿Se acuerdan? La cuarta pata, no repetición. Entonces, ¿qué es la no repetición? Son las garantías que tienen que dar las personas que se acogen al modelo de justicia transicional, pero también las personas, o más bien, o el Estado tiene que generar esas pautas y esas garantías que no se va a volver a repetir la situación por la que se acaba de pasar. O sea, no se puede revictimizar nuevamente a las personas. Ahora, esas garantías de no repetición tienen, digamos, como un andamiaje para que puedan funcionar. ¿Qué es cuál? Pues primero, haber surtido todo este proceso, ¿no? Que es fundamental, o sea, que la persona haya pasado de contar la verdad, de haberse acogido a una justicia, a un proceso judicial, haber pagado ahí y ya finalmente tener, digamos, como sus, entre comillas, digamos, como sus papeles al día. Eso ayuda para que no haya una no repetición. Lo segundo, también que se le pueda generar unos espacios, digamos, de reinserción económica, de educación, de empleo a la persona para que no vaya a acudir a la guerra como un mecanismo de vida, ¿no? O como un mecanismo de sobrevivencia, sino que ya haya un camino para que realmente lo podamos sacar de la guerra y lo podamos llevar a la sociedad civil nuevamente. Entonces, ese camino, esa estructura es muy importante para que las personas que estuvieron en los conflictos no se vayan a volver a meter en lo mismo y no vaya a haber una repetición. Entonces, ese camino es fundamental. Y hemos visto que ha funcionado, ustedes se han dado cuenta, hay muchos documentales, programas, películas, donde muestran, ¿no? Cómo muchos de esos excombatientes de todos los grupos finalmente saltaron a la sociedad civil, generaron sus propios proyectos de emprendimiento unos, otros se emplearon y armaron nuevas familias y ya salieron de la guerra y ya salieron al otro lado. Pero ese puente es el que tiene que generar el Estado. ¿Cómo le doy educación? ¿Cómo le doy trabajo? ¿Cómo lo estabilizo económicamente para que se me salga de la guerra y no se me vaya a volver?
Entonces, ese es otro. Y nosotros como sociedad, que ese es otro muy difícil, ¿no? Es que también nosotros tenemos que ayudar en términos de participación, eh, digamos, una participación civil frente al tema. ¿En qué sentido? En que si, para generar no repetición, si la persona está en el proceso de salirse y está en ese camino, pues la sociedad civil lo tiene que acoger y le tiene que generar el empleo y le tiene que generar el espacio en la universidad para que vaya a estudiar. Y ejemplo, ¿no? Yo lo hablaba con varios estudiantes míos, que algunos decían, si aquí llega un ex movilizado, yo no me hago en el grupo con él en la universidad y yo no me siento con él porque ese mató, secuestró, no sé qué tal. Entonces, bajo esa lógica, entonces nunca vamos a salir de ahí, porque ese se va a llenar de resentimiento y va a decir, es que aquí no me acogen, aquí me rechazan y yo más bien lo que hago es que me devuelvo. Entonces, nosotros participaríamos como sociedad civil en no generar garantías para la no repetición, sino que estamos empujando a la gente, rechazándola para que otra vez se devuelva allá. ¿Cuál debe ser la participación de las sociedades? ¿No? Y eso lo hemos visto en diferentes conflictos del mundo. O sea, no crean que hay también una mala noción que tenemos que pensamos que el conflicto colombiano es el único que ha existido en la historia de la humanidad. No, pues guerras han existido toda la vida, conflictos internos hay en todas las partes del mundo. O sea, esto Colombia ha sido muy duro y muy difícil, pero no quiere decir que seamos los únicos. Y hay países que ya pudieron pasar por este proceso y salieron adelante. Entonces, ¿es para qué? Para decirles que, pues, no somos los primeros ni los últimos y nosotros tenemos que generar ese espacio de recibir la gente, porque si no lo estamos empujando otra vez a la guerra. Entonces, es importante esa participación ciudadana para las garantías de la no repetición. Ahora, todo este combo es lo que se llama la justicia transicional. ¿Verdad? O sea, retomémoslo para que les tenga claro, ¿no? Entonces, verdad, ¿no? Y la verdad funciona para dos, para las víctimas directas, indirectas y desaparecidos, y también para la construcción de la memoria histórica. Justicia como segunda elemento pata de la mesa, reparación, que es reparación económica y reparación simbólica, y garantías de no repetición, que es lo que acabamos de hablar. Entonces, este modelo se lo inventaron a nivel internacional, eso no se inventaron aquí en Colombia. Esto se lo inventaron porque se dieron cuenta que terminados los conflictos, las víctimas quedaban desprotegidas y las víctimas no tenían una posibilidad de nada, ni de saber la verdad, ni qué había pasado con sus familiares, nada, quedan completamente desprotegidos. Entonces, este ha sido un trabajo más de 20 años que se han llevado a nivel internacional grandes juristas del mundo. En Europa, sobre todo, han venido desarrollando el modelo y por fin lo pudieron generar esta arquitectura, que es la justicia transicional. Entonces, eso es para decirles que si se dan cuenta es un modelo complejo, es un modelo muy bien armado y es un modelo que Colombia lo empieza a aplicar en la ley 975-2005, la que se le aplica a los paramilitares. Digamos, de pronto no de una forma tan estructurada, ya en La Habana se ha mejorado, evidentemente, y Dios quiera que hagamos procesos de paz ya con el ELN y ya no tengamos más guerrillas, y en los futuros procesos de paz seguramente pues le van metiendo más cosas y lo van perfeccionando y lo van ajustando a medida que pasa el tiempo. Eh, pero ese es el modelo. Ahora, este modelo, que ustedes ya tienen claro, ¿cómo se materializó? Pues esto tocaba volverlo una institución. ¿Cómo se llamó la institución? La Justicia Especial para la Paz, la famosa JEP. Entonces, ¿qué es la JEP? La JEP hoy es la encargada de instrumentalizar la justicia transicional. O sea, quiere decir que este paso a paso que acabamos de ver, la JEP es la que la va a aplicar. Entonces, la JEP es la que va a recibir eh, todos los procesos, va a escuchar a todos los actores del conflicto, ¿no? Y a esos actores del conflicto que les va a escuchar su verdad, les tiene que montar un modelo de justicia, justicia que ya sabemos que va a ser más restaurativa, y a partir de esa justicia restaurativa les va a dar la posibilidad de pagar penas muy cortas con unas actividades definidas y los tiene que llevar para que finalmente hagan una reparación simbólica de las víctimas y que generen unas garantías de no repetición. Entonces la JEP va a ser la encargada de todo ese proceso. Por eso el papel de la JEP es fundamental. Ahora, ¿cuál ha sido el problema? Que les decía, pues el problema de la JEP fue que se creó avanzó y se creó muy tarde. O sea, lo que necesitábamos era que a medida que la negociación iba avanzando, la JEP ya la fueran construyendo para lo que les decía, salieran de negociar y de una entraran a la JEP. Pero en Colombia no pasó. Cuando salen de negociar, la JEP ni siquiera existía, no habían magistrados escogidos, no tenía presupuesto, no tenía ni edificio donde trabajar, no existía.
Entonces, pues los de las FARC dijeron, pero pues yo ya firmé, ahora es problema del Estado que monte el resto. Y las FARC dijeron, mientras ustedes montan eso, pues yo voy haciendo política, claro. Y entonces quedó ese espacio vacío que fue, digamos, responsabilidad del Estado, no tener eso preparado, y eso generó todo el debate y la estigmatización nacional. Entonces, eso fue lo que sucedió. Pero sin lugar a dudas, la JEP es uno de los organismos fundamentales en temas de justicia transicional en Colombia. Y bueno, nuestra idea es poder, digamos, como apoyar a esa justicia en el sentido de que avance, que se den las primeras sentencias, que se vean los primeros resultados, los primeros responsables, y que con eso, digamos, se genere una confianza alrededor de la institución. Ustedes se han dado cuenta que ya han empezado a salir los primeros declaraciones libres de actores que han llegado a la JEP, y ha sido macabro lo que se ha empezado a saber, ¿no? No sé si han visto tema de militares contando cómo eran los falsos positivos, una cosa macabra, y esperamos que eso mismo las FARC empiecen a contar qué fue lo que hicieron, porque tienen que contar el 100% de la verdad para que se puedan quedar en la JEP y se ganen los beneficios de la JEP. Si llegan a contar una verdad a medias o llegan a meter mentiras dentro de la JEP, la JEP los puede expulsar de la justicia especial, y llegan a la justicia ordinaria, y ahí sí ya se ganan carcelazos de 40 o 60 años por crímenes de lesa humanidad. Entonces, la responsabilidad que tienen es contar la verdad si quieren ganarse los beneficios de la justicia especial. Por eso es muy importante eso, que la apoyemos en el sentido que allá tiene que ir a contar la verdad quien, Timochenko, tiene que ir a contar la verdad todos los del secretario de las FARC, pero la verdad al 100%. Tienen que ir a contar la verdad todos los de los crímenes del Estado, ¿no? Los paras que hay muchos paras que no quedaron en la 975 y hoy se quieren meter a esta. O sea, esta está diseñada para las FARC, pero si podemos ampliar para saber la verdad del conflicto, pues bueno, es una oportunidad. Necesitamos que todos sepamos al 100% qué fue la verdad, quiénes estaban metidos en esto, quiénes fueron los que apagaron todo y cuál fue las causas de este conflicto para que no las volvamos a repetir. Fundamentalmente este ejercicio es un ejercicio generacional. Y para ir cerrando les comparto esto. Cuando uno habla de estos modelos de justicia transicional, y yo siempre lo digo en las charlas y en las clases, lo decía, esto no está diseñado para que los de hoy, la realidad, los adultos del 2020, vayamos a quitarnos nuestros odios y yo vaya a ser diferente y ya eso va a ser un 2 3 y ya cambiamos el país. No, esto que estamos viviendo, este sacrificio tan grande que estamos metiéndonos, y lo que les decía, el término coloquial de tragarnos los sapos, de que terminen en la calle rápido, pero pues que nos cuenten la verdad, todo esto que nos toca aguantarnos tan pesado, no está diseñado para nosotros, porque todos los que estamos hoy ya adultos, mira, todos esos viejos que están hoy ya en las peleas y todo, esos se van a morir con ese odio. O sea, créanme que esos no es que se vayan a cambiar sus vidas, esos se van a morir odiando. Todo este ejercicio está diseñado ¿para quién? Para los niños de transición. Para que los niños de transición, cuando tengan la edad de nosotros y ya sean adultos, esos niños puedan ver un país diferente. Para que cuando esos niños sean grandes, les cuenten las historias de las tomas guerrilleras y todo lo que pasó como una vaina de libros, pero que ellos ya en su realidad, en su cotidianidad, no tengan nada que ver con eso y lo vean como una cosa de historia. Es como cuando nosotros nos hablaban del periodo de la violencia, liberal y conservador. Entonces uno decía, se mataban liberales y conservadores, se degollaban entre liberales y conservadores. Pues uno hoy lo ve como una cosa de historia, pero ustedes y a mí, gracias a Dios, no nos tocó un odio liberal conservador, porque ya habían hecho todo un ejercicio que en esa época ni se llamaba justicia transicional ni nada. Eso lo terminaron saldando ahí más o menos con burocracia y medio corrupción, que fue con qué, con el Frente Nacional. Fue la forma de cauterizar esa violencia del periodo de la violencia, valga la redundancia. Pero, pero si no hubieran hecho eso por allá, ¿no? En los 50, hoy en el 2020 seguro estaríamos en guerra liberal conservadora. O sea, esa generación tuvo que hacer ese esfuerzo para parar y cauterizar esa guerra para las siguientes generaciones. Y nosotros hoy somos las siguientes generaciones. Entonces vea que hoy nosotros no vemos que nadie se mata por ser liberal y conservador, ¿no? En el 40 y en el 50 era un desangre nacional ser liberal o ser conservador. Entonces, eso, espero que me tengan la idea, es lo que estamos haciendo hoy. Nosotros ya nos habremos muerto y los pelados de entre muchos años, varios, una o dos generaciones dirán, gracias a la justicia transicional, los sapos que se comieron todos los del 2020,
hoy nosotros ya no tenemos un conflicto como el que a ellos les tocó vivir. Listo, entonces, para no alargarme más y que no se vuelva como pesado, les quise dar una charla, si bien fue una charla más bien sencilla, para que usted la pudieran entender. Estos temas son realmente apasionantes de entenderlos para que uno tenga una opinión informada frente a lo que sucede en el país. Entonces, espero que les haya gustado, que ya cuando hablen de justicia transicional sepan el contexto, justicia especial para la paz, sepan qué es y para qué se trabaja y sobre todo que ustedes tengan una participación activa en lo que se está construyendo en Colombia. Nada, entonces nuevamente agradecerle al profesor Alexander, agradecerle a la universidad que me haya invitado. Espero que nos sigamos viendo. Espero que nos puedan seguir en nuestras redes. Si ustedes ponen en Facebook, Centro de Estudios en Seguridad y Paz. En Facebook yo también aparezco como Néstor Rosanía, analista político. Ahí le dan like a los dos. Y ahí nosotros todo el tiempo estamos subiendo análisis, documentos, entrevistas y cosas que vamos generando sobre estos temas y dinámicas del conflicto armado en Colombia. Entonces, nada, invitarlos a que nos sigan en las redes, agradecerle a la Universidad el espacio y bueno, que no sea el último y que sigamos hablando y trabajando por la paz de Colombia. Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a la universidad por la invitación. Gracias.